Estimados alumnos, continuando con la unidad 3 de métodos de ordenación y búsqueda, vamos a tratar el tema 2 que se refiere a los métodos de ordenación por selección. Anteriormente habíamos visto qué cosa era un método de ordenación y habíamos visto el método por burbujas, de ordenación por burbujas, que simplemente era, como su nombre lo indica, hacer que los valores menores vayan subiendo y se comparen e intercambien de sitio con los que no sean o no estén en el orden que corresponde. De tal manera que se van a ir ordenando por posiciones. ¿Correcto? En esta ocasión vamos a ver el método de ordenación por selección. ¿Qué quiere decir que vamos a ver el método de selección? Selección quiere decir que vamos a escoger o vamos a determinar qué elemento vamos a ordenar. Entonces, aquí vamos a realizar una secuencia de pasos en la que en cada paso vamos a seleccionar el elemento de menor valor. Pero no cualquier elemento, sino el elemento de menor valor de la lista no ordenada. ¿Sí? Es decir, que el arreglo con el cual estamos trabajando nosotros tiene en cada una de sus posiciones diferentes valores. Por ejemplo, 10, 15, 9, 8, 7 están en completo desorden. Entonces, lo que vamos a hacer en cada paso es seleccionar el elemento de menor valor de la lista no ordenada y lo colocamos como el primero de los no ordenados. De tal manera que se va a repetir este bucle tantas veces sea necesario para poder ordenar la lista. Entonces, en resumen, en cada paso seleccionamos el elemento de menor valor de los no ordenados y lo colocamos como primero de los no ordenados. Entonces, tenemos que para cada iteración vamos a seleccionar un elemento. Tenemos, cuando i sea igual a 1, vamos a seleccionar entre los valores o entre los datos que se encuentren dentro del vector, seleccionaremos el menor. De tal manera que colocamos en el mismo vector o en el mismo arreglo el valor que hemos encontrado en la posición 1. Una vez que ya hemos seleccionado ese valor, ya no va a ser necesario empezar la búsqueda desde la posición 1, sino a partir de la posición 2. Es por eso que en este gráfico que ustedes ven en la diapositiva tenemos tres columnas. Seleccionamos entre el vector que va desde 1 hasta n, se coloca el dato que hemos seleccionado en el vector o en la posición del vector 1, entonces queda por ordenar lo que aparece en la tercera columna, que será el vector desde la posición 2 hacia adelante, hasta n. Entonces, continuando con la iteración, si i es igual a 2, vamos a buscar ya no desde la posición 1, sino desde la posición 2, tal como habíamos indicado anteriormente. De tal manera que el valor que nosotros encontremos en lo que resta del arreglo, lo colocaremos en la posición 2 del vector. ¿Qué va a quedar por ordenar? A partir de la posición 3 dentro del vector. A partir de la posición 3 hasta n, que es la última posición del vector. Nuevamente, cuando i sea igual a 3, vamos a buscar los datos, o vamos a seleccionar los datos, entre los datos que se encuentren dentro del vector, desde la posición 3 hasta la posición n. ¿Por qué desde la posición 3? Porque ya tenemos ubicadas la posición 1 y 2, que son los valores de menor tamaño. Entonces, una vez seleccionado el dato, ubicamos el valor de menor o el dato de menor valor y lo colocamos en la posición 3. De tal manera que queda por ordenar solamente desde la posición 4 hasta la última. Y así sucesivamente hasta que encontremos
o el vector quede ya ordenado. ¿Sí? De esta manera se realiza el método de selección. Para efectos del caso, vamos a ver un ejemplo diseñado ya en un pseudocódigo y un ejemplo para graficar qué es lo que se quiere hacer con este método de selección. Entonces, el enunciado dice, para i igual a 1 hasta n menos 1, ¿qué es lo que hay que hacer? Asignar acá, que va a ser una variable temporal, el menor valor de el vector que va desde 1 hasta hasta la última posición. Y vamos a intercambiar, una vez que se seleccione ese dato, intercambiaremos el valor que corresponde, que se ha encontrado, con el valor que se le está asignando a la variable temporal. ¿Sí? De tal manera que podamos trabajar. Es algo muy parecido a lo que vimos en el método anterior, en el método de la burbuja, pero es con una mejor performance. Entonces, por ejemplo, tenemos un vector con los números 3, 9, 7, 1, 5 y 2. De tal manera que en una primera revisada, en una primera revisión del vector, vamos a encontrar que el número menor, ¿cuál será? Será el 1. De tal manera que que se intercambiará el 1 con el 3. ¿Sí? Vamos a intercambiar el 1 con el 3. Ya tenemos una primera ordenación. Ahora, como ya tenemos el valor menor del arreglo en la posición 1, empezaremos, cuando i valga 2, ¿sí?, a buscar el valor menor dentro de la siguiente iteración. De tal manera que encontramos, ¿qué número? El 2. Vamos a encontrar el número 2. Pero para esto hay que identificar qué valor se encuentra en la posición que va a ocupar el número 2. Es la variable 9. Es el dato 9, el número 9. Si nosotros, antes de asignar una variable temporal donde se almacene este número y colocamos directamente el valor de 2, perderíamos el dato. Es decir, estaríamos insertando un dato dentro del vector. Es por esto que una vez que se encuentra el dato con el valor menor, se almacena dentro de una variable. ¿Para qué? Para que luego se pueda intercambiar la posición correspondiente. Tal como ustedes pueden ver en la diapositiva. Tenemos que 9 es el valor que se ha encontrado y 2. Se van a comparar estos dos números y se intercambiarán la posición para poder justamente ordenar el vector. De tal manera que una vez que ya tenemos los valores menores para el arreglo, como es en el caso de 1 y 2, vamos a pasar una tercera revisada. En este caso, el valor menor será el 3. ¿Sí? Entonces, intercambiamos la posición entre el 7 y el 3. Luego, en la diapositiva también vemos que una vez que el 3 está ubicada en la posición que corresponde, vamos a hacer una nueva revisada y encontraremos que el 5 es el valor menor. De tal manera que intercambiarán de sitio con el 7. Hacemos una nueva revisión del vector, ya no encontramos ningún valor menor y damos por concluido el método de selección, dando por resultado que el arreglo está completamente ordenado. ¿Sí? Entonces, de esta manera es como se genera o cómo es que trabaja el método de selección. A continuación, ¿qué tenemos? Tenemos el pseudocódigo para trabajar con el método de selección. Lo primero es identificar cuáles son los valores y cómo es que va a funcionar este
este método de selección. En principio estamos trabajando con arreglos. Estos arreglos tienen un índice, ¿de acuerdo? Entonces, tendríamos que declarar primero en la función de selección el vector n, que es un número natural que va a representar cuántos datos vamos a ingresar dentro del vector, y nos devolverá el vector como números naturales. Entonces, si ya tenemos declaradas los argumentos con los que va a trabajar la función, tenemos que declarar las variables, que está en la línea 2. En la línea 2, como ven en la diapositiva, tenemos que las variables van a ser i, j, menor del tipo natural. ¿Por qué i, j y menor? Porque i es el índice del vector, del primer vector con el cual estamos trabajando. J será el vector con el cual o en el cual se van a almacenar los datos temporales, y menor, como su nombre lo indica, será el menor valor encontrado dentro del vector. Entonces, empezamos a trabajar. ¿Qué tenemos que hacer con el vector? Hacer una revisión generalizada. ¿Sí? Tenemos que revisar el vector posición por posición hasta encontrar justamente el menor valor. El menor valor se le va a asignar a i, se le asigna a la variable i. De tal manera que tenemos que estructurar que esa variable i se almacene dentro del vector, pero a su vez que el vector, los datos que continúan después de seleccionar o después de determinar dónde es que se va a ubicar este dato, corra una posición. ¿Sí? ¿Por qué tiene que correr una posición? Porque de lo contrario grabaría encima de la posición en la que se encuentra. ¿Sí? Entonces, para j igual i más 1, quiere decir que estamos corriendo el vector una posición. Los datos que hay en el vector, una posición. Muy bien. Ahora, si bj es menor a b menor, o sea, al dato menor, entonces menor va a estar en j. O sea, el valor que hemos encontrado se va a almacenar en j. Ya hemos revisado, ya hemos almacenado el valor, ¿sí? De tal forma que una vez que ya hemos encontrado el valor y lo hemos almacenado, tendremos que llamar a una función llamada intercambiar. Esta función intercambiar lo que va a hacer es, justamente, como su nombre le indica, intercambiar los datos que se han almacenado para que puedan ubicar el dato encontrado en la posición indicada, sin perder el dato que teníamos en el vector. Entonces, esta función intercambiar lo que hace es declarar el vector y j natural, una variable auxiliar, también del tipo natural. ¿Qué es lo que está haciendo? Está almacenando en la variable auxiliar el primer dato del vector. Como ya tenemos el valor de j almacenado, lo que hacemos es asignarle a bi el valor. ¿Sí? A bi le estamos asignando el valor que hemos encontrado, el valor menor. De tal manera que luego de asignarle a bi el valor, bj, o sea, el dato que va a ir en la posición del vector bj, va a tomar el valor auxiliar. Una vez que se ha dado esta secuencia de pasos, lo único que queda por hacer es devolver el vector ordenado, tal como lo hemos visto en el ejemplo anterior, ¿no? Que es este de aquí. Ahora, ¿qué es lo que está haciendo este programa? Para que quede más claro lo que es la acción intercambiar, tenemos que definir una variable. Una variable auxiliar donde se va a almacenar el dato del vector
de la posición que hemos encontrado, ¿no? Luego, en el vector vamos a ubicar el valor menor. En BI, en el vector I, vamos a ubicar el dato que hemos encontrado. Luego, ese dato que habíamos almacenado en la variable auxiliar va a pasar a estar en la posición BJ, de tal manera que se está dando un intercambio de datos. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de este método de selección? En principio, este algoritmo realiza muchas menos operaciones. ¿Qué quiere decir? Que está intercambiando posiciones. ¿Sí? Está intercambiando posiciones. Por lo que mejora muchísimo el algoritmo. ¿Sí? Mejora muchísimo el algoritmo o el método en comparación con el método de la burbuja, ¿no? En el cual este método de la burbuja lo que hacía era comparar el primero con el segundo con el tercero con el cuarto, y así sucesivamente hasta encontrar y determinar el orden. Desventajas, todavía continúa siendo lento. ¿Qué otra desventaja? Que todavía sigue realizando numerosas comparaciones, pero menos que en el método de la burbuja. O sea, este método es mucho más efectivo. Muy bien, otro método es el método de inserción o shell. Este método se basa básicamente en el método seguido por los jugadores de cartas. Se va a seleccionar la secuencia de destino, que va a estar ordenada ya, y la secuencia de origen, que va a ser el vector por ordenar. Entonces, en cada paso que nosotros demos, vamos a tomar un elemento del vector que tenemos, del vector inicial. De tal manera que una vez que encontremos el dato que contenga el menor valor, lo vamos a insertar automáticamente donde corresponda. De tal manera que las otras posiciones tendrán que correr una posición. De tal manera que los otros valores tendrán que correr una posición. Entonces, tenemos en este ejemplo y en este gráfico, para i igual 2. ¿Por qué para i igual 2? Porque en este para i igual 2 vamos a insertar los datos siguientes al vector. Vamos a correr una posición. ¿Sí? Es por eso que dice, para i igual 2 hasta n, hacer insertar bi. ¿En dónde? En la siguiente posición de donde empieza. ¿Correcto? Ahora, también lo que podemos hacer aquí es, para simplificar obviamente esta inserción, lo que vamos a hacer es ubicar desde la posición 0 del vector para poner en el vector un marcador o centinela que simplifique la búsqueda. Esta centinela, ¿cómo se va a originar? Comparando los datos que estamos encontrando. Si el vector i-1 es menor al bi, ¿qué es lo que hace? Intercambia. ¿Sí? De lo contrario, termina. Por ejemplo, acá en este gráfico tenemos un vector que tiene los números 44, 55, 12, 42, 94, 18, 6 y 67. Para i igual 2 tenemos 44 y 55. No hay ningún otro dato. Pero hemos seleccionado o hemos ubicado el 12. 12 es menor, de tal manera que lo ubicamos delante de 44 y 55. Hacemos otro recorrido. ¿Cuál valor es menor a los dos primeros? El 42. Muy bien, entonces después del 12
insertamos el 42 y corremos nuevamente los espacios para ubicar 44 y 45. ¿Sí? Cuando la iteración sea igual a 5, hacemos otra revisada, ¿y qué encontramos? Encontramos que el vector va a estar ordenado ya 12, 42, 44, 55 y 94. Hacemos otra revisada. Dense cuenta que está ordenando por posiciones, ¿sí? Por las posiciones que estamos encontrando. Revisamos. Si ya está ordenado 12, 42, 44, 55, 94, queda por revisar el 18, el 6 y el 67. Por lo tanto, al pasar una revisión nuevamente, está ordenando ya el vector y tenemos el 12 y 18. Es decir, a la hora que revisa todo el vector, encuentra el valor menor y lo ubica en su sitio, insertándolo. No estamos reemplazando, estamos insertando el dato. ¿Sí? Hace una nueva revisión del vector, encuentra el 6, lo va a insertar y corren los datos. Y así sucesivamente hasta que el vector quede completamente ordenado. Aquí tenemos el algoritmo para utilizar el método de inserción. La función inserción, al igual que en el método de selección, vemos que tenemos que declarar un vector del tipo natural y va a devolver un vector del tipo natural también. Las variables igual, i, j y natural, que nos van a permitir seleccionar la posición donde queremos insertar el valor, j, que nos va a permitir almacenar el dato o el menor dato dentro del arreglo, y también tenemos que inicializar el vector en la posición 0, que va a ser el mínimo valor, ¿correcto? Entonces, para i igual 2, ¿por qué para i igual 2? Porque tenemos que empezar a revisar todo el vector, ¿sí? Desde la posición 2 hasta finalizar. Entonces, si j es igual a 1, mientras bj sea menor a bj menos 1, ¿qué es lo que vamos a hacer? Intercambiar. ¿Sí? Vamos a intercambiar el dato que se ha encontrado, ¿sí? Por el que vamos a utilizar dentro de este vector. ¿Qué es lo que hacer? Mientras que, siempre y cuando sea menor. De tal manera que siempre, tal como hemos visto en el ejemplo, inserta el menor valor dentro del vector, realiza otra revisión hasta que encuentre el menor, nuevamente lo inserta y el resto de datos dentro del vector se va corriendo una posición. Hasta que culmine toda la ordenación y nos devuelva el vector impreso pero ya ordenado. Dense cuenta que la acción intercambiar se está repitiendo tanto en el método de la burbuja, de inserción y de selección. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de este método de ordenación? En principio no requiere memoria adicional. Tiene un mejor rendimiento. Quiere decir que ya no estamos declarando muchas variables, ya no estamos realizando muchas comparaciones, sino que automáticamente, encontrado el menor valor, se inserta en la posición que le corresponde. Desventajas. Los algoritmos eficientes tienden a ser más complejos e ineficientes, por lo que son más difíciles de expresar con palabras. Aun siendo la ordenación Shell tan eficiente como es, la ordenación rápida es 2 o 3 veces más eficiente. Aquí tenemos alguna comparación de métodos de selección, ¿no? Métodos de ordenamiento, ¿sí? Con números de elementos de 100, 500, 1000, 2000 y 10.000, y tenemos algunos tiempos para cada uno de los métodos que hemos encontrado.
En principio, la selección con listas para 100 elementos demora 103 milisegundos. Para la selección con arreglos, 4 milisegundos. En la burbuja, 6 milisegundos. En el ordenamiento rápido, 29 milisegundos. Y en el ordenamiento rápido con arreglos, 2 milisegundos. De tal manera que el ordenamiento por inserción en arreglos demora menos. Es decir, es el más eficiente. ¿Sí? Así sean con 500, con 1000, 2000 o 10.000 elementos, vemos que el ordenamiento con arreglos de ordenamiento rápido con arreglos es mucho más eficiente que el resto de los métodos que acabamos de ver. Estimados alumnos, con esto damos por concluida el tema 2 de la unidad 3, que tenía que ver con los métodos de ordenación y búsqueda, en el cual hemos tratado 3 métodos. Hemos tratado el método de la burbuja, que es el más sencillo, de recordar, pero el menos eficiente. Hemos visto el de selección, que es mucho más eficiente que el de burbuja, en el cual se comparaban mediante una exploración total del arreglo y se encontraba el menor valor y se reemplazaba o se intercambiaba de posición. Y por último hemos visto el método de inserción, que es el más eficiente de los 3, en el cual se va a ubicar el menor valor, se posiciona en el primer índice y el resto corre. De tal manera que ya no van a haber tantas comparaciones. Entonces, con esto damos por concluido todo lo que son métodos de ordenación y en una próxima sesión veremos los métodos de búsqueda, que son muy importantes a la hora de elaborar los algoritmos. Con ustedes hasta una próxima ocasión. Muchas gracias y hasta luego.